Nelson Machín Viera está esperando por nuestra señal para conversar con nosotros y con nuestro público. Buena parte de nuestro público es suyo también. Lo leen, comparten sus textos, forma parte de este imaginario colectivo para hablar de temas que nos apasionan, que nos unen. Nelson Machín Viera, bienvenido, gracias por tu tiempo. Bien hallado, Jorge. Gracias por el tuyo y por la labor que estás haciendo, a la cual pocos se atreven a tocar estos temas. Te he visto en estos días con Fernando Godo y me ha alegrado mucho. Gracias. Es obligatorio hablar de un ser indeseable, pero esta semana nos ha acercado al centenario de Fidel Castro. Es terrible, pero cierto, uno no puede obviar ningún percance ni personaje de la historia, porque cuando uno no conoce debidamente la historia, está condenado a repetirla. Y hay que tener toda esa información para evitar este tipo de retornos. Me hago el bobo ahora y te pregunto, ¿quién fue ese tal Fidel Castro? Bueno, ese tipo fue muchas cosas. Fidel Castro fue muchas cosas. No hay nadie en este mundo hasta la fecha que haya tenido tantos cargos como Fidel, algunos delante y otros detrás de los telones. Y fue un tipo que se ubica, por si me estás preguntando por su nacimiento, estamos en el año 2026, hoy cumpliría 100 años, aunque su nacimiento y todas sus cosas son muy dudosas por la forma en que llegó a este mundo, porque llega de una relación de no la sirvienta de la casa, como se dice, sino de la hija de la sirvienta, con el amo de una finca, el señor Ángel Castro, que este servidor no se cree que sea su padre, no tienen ningún parecido, ni físicamente, ni en la estatura, ni nada. Aquí hay una doctora que, Laure Mouret, en una entrevista que le concedió a Darren Hamamoto, explica el verdadero linaje de Fidel Castro, el cual este servidor cree. Pero bueno, llegó a este mundo, como quiera que sea, por la parte oriental de Cuba. Se dice que por la zona de Virán. Sin embargo, los primeros años de su vida lo pasó en casa de los cónsules de Haití, del cónsul de Haití en Santiago de Cuba, algo que es como para sospechar, ¿no? Se cambió de nombre muchas veces. El tipo nació como Fidel Hipólito y el hipo ese no le gustaba mucho y pues luego, posteriormente, en el 1938, se pone Fidel Casiano y ya en el 1941 se pone Fidel. Por ahí dice que Fidel Alejandro, pero eso no es así, porque el Alejandro aparece por primera vez en todas las cosas que tienen que ver con él en el supuesto título universitario cuando se gradúa de abogado, algo que no ocurrió. Y la prueba de esto está en que en el 56, cuando él es detenido en México, que los policías mexicanos creían que habían capturado a un narcotraficante, que lo sería también en el futuro, y con el armamento más moderno del momento. En las fotos que se publican desde México, que las pueden buscar en internet, aparece solamente como Fidel Castro, y de haber estado en su pasaporte el Alejandro, pues lo tendría ahí, y ya habían pasado unos cuantos años con relación
a la fecha en la que hipotéticamente se había graduado en la universidad. Fidel no tuvo tiempo para terminar la universidad, donde sí estaba matriculado y a la cual sí asistía, pero Fidel pasaba más tiempo en los Estados Unidos preparándose que dentro de Cuba. Y dentro de Cuba, en las pandillas estas que se pagaban para, de alguna manera, crear en La Habana el descontento que justificara de alguna manera el golpe de Estado que Batista iba a dar, el cual él sabía bien lo que ocurría y que abriría las puertas para lo que vendría después, que sería el asalto al cuartel Moncada en el 53. Fidel Nelson, tiene mucha fijación Nelson, con el número 13. hay algo muy importante, de eso quería preguntarte. Hay muchas teorías, porque Fidel es polémico por naturaleza, y cuando uno busca todos estos vericuetos históricos que tú me estás describiendo, uno comienza a entender muchas cosas. Ahora, hay muchas teorías en torno a la relación con el número 13, que es el número del día del nacimiento de Fidel Castro, y el número 26, que es el doble de 13 y es mucho más porque tiene que ver con la historia. ¿Qué es lo que se dice sobre esto? Bueno, en este caso, y esto da pie para aquellos inteligentes que a estas cosas llaman teorías de conspiración, y entonces, pues bueno, a mí me ha tocado meterme en esto hasta el cuello y buscar estas relaciones. Incluso el mismo Fidel, en un libro que escribió Fray Beto, ahí Fidel ya habla de su conexión con el 13, que él mismo le dice que nació en el 26, que es doble, que dos veces es, ¿cómo es? Que es la mitad de 13, que nació un día 13, que Batista dio el golpe de Estado en el 52, que es cuatro veces 13, y muchas cosas que tienen que ver con el número 13. ¿Qué pasa? Que en Cuba, desde mi punto de vista, desde las cosas que he analizado, Cuba está en manos de una organización que hay dentro de los Estados Unidos que se llama Skull and Bones, que llevan en guerra con los Estados Unidos contra el pueblo de los Estados Unidos desde el 1833, que salieron a la luz de la Universidad de Yale, que se renueva cada año, que no que se renueva, que cada año aumenta con 15 más, y desde el año 87 no se sabe quiénes son los nuevos miembros. Hasta aquel momento sí, porque alguien de la organización se lo entregó al gran investigador Anthony Sutton, que es el tipo que mejor ha descrito todas estas barbaridades que se hacen contra la humanidad y contra el pueblo de los Estados Unidos. A esto pertenecen personajes como Bush, los Bush, la familia Bush, y los Harriman. Y entonces, pues, por ejemplo, Batista, ya que estamos hablando del 13, dio dos golpes de Estado en Cuba el día 4 de septiembre, que si haces esa suma te da 13. Y el otro fue el 10 de marzo, que ahí tiene 10 más 3, pues también tienes el 13. A mí me cuesta mucho hablar de números, soy muy torpe con el tema de los números, pero bueno, he tenido que tratar de aprenderme estas cosas de memoria. Incluso el Bogotazo que fue donde estrenaron a Fidel como agente de la CIA, eso se debe decir así para no ser más severo, pero Fidel fue mucho más que un mero agente de la CIA. No en vano le pusieron el grado de comandante en jefe. Esto debe recordarnos algo. Y estas cosas vienen desde muy atrás, desde los tiempos, de cosas romanas, digamos. Entonces, por ejemplo, lo estrena en el Bogotazo, que es un 9 de abril, que también da 13. De hecho, cuando le mandan, todo esto tiene que ver con los Skull and Bones, que son
los dueños, los propietarios incluso de la CIA, el CFR está muy conectado con ellos. Por ejemplo, la Brigada 2506 que le mandaron por un lugar inadecuado, si sumas ese número, también te da 13. Y qué casualidad que entre tantos muchachos que había allí, se cae por un barranco en Guatemala, Carley Rodríguez Santana, creo que se llamaba el muchacho, el que tenía aquí el número 2506, cuya suma da 13. Entonces son muchas las cosas que este número marca, igual que el 26, y los Skull and Bones están operando desde el año 33. Creo que es una respuesta a los ingleses, es decir, en combinación con los ingleses, que son los que controlan todo esto por orden del Vaticano. Y se ha dicho de paso, Fidel desciende de, según Laurent Muret, de linaje papal. ¿Cómo se explica eso del linaje papal? Bien, bueno, la explicación que da esta mujer es alucinante, por eso recomiendo que la vean. Ella fue una investigadora, creo que ella no vive, y llegó a un sitio determinado donde vio una pintura con un sombrero español, pero que era Fidel Castro el que estaba dentro de esto. Entonces busca su parecido con Alejandro Farnesio. Y esto es muy importante, ahí tienes un Alejandro, y estamos hablando de lo que sería el nepotismo secreto, que por ejemplo Fidel tiene 3 hijos cuyo nombre empieza por Alex, y además él fue el agente Alex o 141 de la CIA, y tiene un nieto también que parece que lo están preparando indirectamente, aunque es medio anormal, que lo están preparando para poner en sus manos la dirección de Cuba por cositas que va haciendo el muchacho. Y esto es una costumbre que tiene esta gente de irte poniendo a alguien ante las cámaras poco a poco para que te vayas familiarizando con él. Esto ha ocurrido con Milei y con el mayor respeto a los que crean en la derecha y en la izquierda, que son dos cosas que son para mí lo mismo, para mí y para estudiosos de este tema. Con el elegante este que hay por Ucrania y todas estas cosas que te los van poniendo como payasos así de alguna manera para que la gente se familiarice con ellos y luego los acepte, porque yo no creo en elecciones, se pone al que quiera. Entonces, por ejemplo, en el año 33, en Cuba, el año 33 es muy importante. Por ejemplo, Fidel Castro él no asaltó, él metió a sus amigos en el asalto al Moncada. Y entonces, si tú sumas 26 de julio, te da 33, que es un número también masónico. Fidel pertenecía a todo lo habido y por haber en este mundo. En el año 33, Prescott Bush y Henry Ford pusieron a Hitler en el poder, y que estamos hablando, Henry Ford era masón y Prescott Bush era de Skull and Bones, y su gran amigo que parecía contrincante, que parecía oponente, Avery Harriman, se encargó de las cosas con Stalin. Esta fecha también es importante porque un día como hoy los ingleses tomaron La Habana, algo que es también cumpleaños el muro de Berlín. Esto hay que decirlo, estamos hablando del 13 de agosto. Entonces los ingleses toman La Habana un día como hoy, y entonces estas cosas en los años pues tratan ellos de buscar acontecimientos que coincidan, como por ejemplo antes te hablaba del Bogotazo, y Fidel desde la Sierra Maestra convocó una huelga el 9 de abril creo que del 58, que nadie lo apoyó. Y bueno, y se trata esto de presentar caudillos, líderes, y ya te hablaba de los 2 golpes de Batista. Yo supe, por ejemplo, de Voz, del timonel del Granma, un hombre muy ofendido por la trampa en que cayó, que cuando en México fueron a
cuando Fidel le preguntó en México, porque este hombre era un lobo de mar, además muy importante en la historia de Cuba, porque hundió al único submarino nazi que se hundió en la zona de Cuba, que esto ofendió mucho a Batista, que gracias a los nazis, dándole combustible, comida y prostitutas, ganó mucho dinero. Entonces este hombre, Norberto Collado Abreu, a quien apodaban Pirro, me dijo a mí que en el Granma, que él le dijo a Fidel que en el Granma solamente cabían 70 hombres. Y Fidel le dijo que ese número no lo quería porque Fidel odiaba al número 70. Y entonces en el Granma vinieron solamente 65, que puede buscarle la relación que tiene, cuántas veces es 13. Y luego, cuando en Alegría de Pío, Fidel dijo a la historia, que la escriben los vencedores, que habían quedado 12 y él 13, evocando de alguna manera a los apóstoles y al cuento que había hecho más atrás Carlos Manuel de Céspedes, masón, anexionista, que es absurdo que quisiera una guerra de independencia, pero para anexar a Cuba a otro país. Esto con el mayor respeto a quien sea anexionista. Mi deber es hablar aquí lo que... Entonces, en Alegría de Pío quedan 12 y Fidel es el 13, es decir, el Cristo y los apóstoles. Según Fidel, pero allí quedaron 45, según me contó a mí el timonel del Granma. Quedaron 45, solo murieron 4 o 5 y los demás salieron huyendo porque todos venían repletos de dinero. Hasta había un italiano entre ellos. Y bueno, estas son las cosas que te puedo contar de este tema de Fidel con su digamos que por eso eligió, perdona que hay un detalle aquí importante, por eso eligió el año 70 para la zafra de los 10 millones, porque sabía que ese año iba a darle tremendo golpe a Cuba. Digamos que son coincidencias, pero viniendo de un personaje de esta calaña cuyo centenario se ha estado conmemorando en Cuba en estas jornadas, vale la pena siempre revisar los datos, el linaje, los enfoques y sobre todo la lectura que tienen otros, no exactamente los cubanos, otros desde otras latitudes que se dedican a estudiar a una persona que tuvo tanta influencia lamentablemente a nivel global. Nelson Machín Viera ha estado con nosotros a propósito de este centenario de Fidel, una efeméride que no podemos saltar por más que nos hubiese encantado. Gracias, Nelson Machín Viera. Un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Sánchez. Gracias.